Son las 7 de la noche con 24 minutos. Continuamos con este tema de la reforma política ya aprobada en el Senado de la República. En la línea telefónica el magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Armando Maitret. Magistrado Maitret, muy buenas noches. Los saluda Martín Moreno. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estos minutos, magistrado Maitret. Y ha llamado mucho la atención este asunto de la reforma política. Ya lo platicamos ampliamente con el maestro José Woldenberg, expresidente del IFE. Y ahora yo le pregunto a usted en su calidad de magistrado del Tribunal Electoral del DF, concretamente, magistrado Maitret, en el asunto de las candidaturas independientes. En el Distrito Federal estamos preparados para asumir estas candidaturas, estamos preparados para manejar esta figura. Bueno, como bien lo decía el maestro José Woldenberg, primero tendría que aprobarse en la Cámara de Diputados, sí. Y después la propia propuesta del Senado establece que esto se tiene que incorporar a las leyes locales. En este caso la Asamblea Legislativa tendría que incorporarlo, y para esto le da, imagínate, le da 2 años para poder implementar esta reforma. En principio entonces estamos descartados para el 2012 en esta posibilidad. Ahora, yo coincido con el maestro José Woldenberg en el sentido que las candidaturas no partidistas no vienen a ser la solución a los cuestionamientos hacia los partidos políticos. Me parece que en el Distrito Federal hay una preeminencia de las fuerzas políticas, hay una movilización muy importante, y yo creo que las candidaturas ciudadanas, si bien permitirían, por ejemplo, recibir, tú recordarás, en el pasado proceso electoral, el 10% de los votos del Distrito Federal fueron nulos. Si trasladamos esto a las candidaturas no partidistas, probablemente ese universo sería recogido justamente por estos candidatos. Entonces, me parece que la alternativa en el Distrito Federal va a ser un poco lenta, va a ser paulatina, para que podamos, digamos, los candidatos no partidistas verse integrados en alguno de los órganos legislativos, o inclusive siendo jefe delegacional, o por qué no jefe de gobierno. Independientemente de los tiempos legislativos, que como ya lo hemos dicho, en el Senado ya se aprobó, pero en la Cámara de Diputados difícilmente se aprobará para 2012, independientemente de estos factores, magistrado Maitret, sería refrescante, digámoslo así, sería refrescante candidaturas independientes para los próximos comicios intermedios o federales. ¿Usted como magistrado cómo vería esta figura? Yo creo que sí es refrescante. Yo creo que abrir la posibilidad, las alternativas en las cuales los ciudadanos participen en las decisiones públicas, particularmente en estos casos, es importante. Ahora, los mismos legisladores, los mismos senadores se hacen cargo de una serie de preocupaciones que hay que atender, y que incluso dan directrices muy claras no solo hacia la Cámara de Diputados cuando se legisle esto en el COFIPE, sino a las propias legislaturas. ¿A qué voy? Las candidaturas no partidistas, digamos, no pueden ser simplemente por una ocurrencia. Se necesitan regular con toda precisión. Es decir, tienen que tener cierto respaldo de un sector de la ciudadanía. No basta que yo me quiera postular para postular. Necesito un respaldo ciudadano. Por el otro lado, tiene que concretarse en la ley, por ejemplo, condiciones de participación iguales. ¿Para qué quiero ser candidato no partidista si no voy a tener financiamiento, si no voy a tener acceso a medios de comunicación? Entonces se rompería la competencia equitativa. Entonces, estos temas tienen que verse en la ley. Pero por supuesto, Martín, y en esto yo coincido, viene a refrescar las alternativas que tenemos los ciudadanos de participar en política. No necesariamente afiliándonos a un partido, sino también por el respaldo de nuestros vecinos conciudadanos. Pudieron escoger otras alternativas, desde luego, por ejemplo, obligar a que los partidos políticos necesariamente postularan, digo un ejemplo, el 30% de candidaturas no militantes. Este también hubiera sido un mecanismo que me parece que de manera mucho más inmediata pudiera haber incorporado nuevas caras en la política. Estamos hablando con el magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Armando Maitret, y yo le pregunto, magistrado, lo que mucha gente nos pregunta en este programa, correos que hemos recibido de ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, nos dicen, oiga, a ver, en cuanto al Senado, lo que ya aprobó,
independientemente de que lo apruebe o no para el 2012 la Cámara de Diputados. Un ciudadano cualquiera, Juan Pérez, puede ir a tocar la puerta del IFE o del Tribunal Electoral del DF o cualquier otra instancia y decir, yo quiero ser candidato a diputado por mi distrito, y se puede ser así nada más apuntándose en una lista. No. ¿Qué se necesita? Este tema, en este momento, ser postulado por un partido político. Sí. Recordemos que hubo un caso muy particular en el 2006, el caso del ciudadano José Castañeda. Así es. Él fue y solicitó al IFE y dijo, yo quiero ser candidato ciudadano a la presidencia de la República. Por supuesto que el IFE tenía que aplicar la ley, y en la ley se preveía que solo los partidos políticos podían postular candidatos. Hoy día estas normas prevalecen. El asunto, como tú recordarás, llegó inclusive ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué dijo la Corte? Dijo, si el Estado mexicano no prevé las candidaturas independientes, no está violando la Convención Americana de Derechos Humanos. Por supuesto que entonces lo que está haciendo en este momento el Senado es asumir una responsabilidad de Estado y decir, vamos a abrir a los ciudadanos sin partido la posibilidad de postularse. Pero como está la ley en este momento, estimado Martín, no es posible, no sería viable, por lo que acabo de señalar. Porque para poder participar hay que participar con reglas. Y las reglas para la participación de ciudadanos comunes sin partido no están establecidas. Pensemos nada más los riesgos de permitir una candidatura de esta naturaleza como la que pensaba el ciudadano Jorge Castañeda. Él no tendría topes a los gastos de campaña. Podría financiarse por cualquier medio. Podría ser las empresas, recursos propios. No podría ser fiscalizado. Podría, en ese momento, en el 2006, contratar directamente espacios en radio y televisión sin ningún control, lo cual los partidos políticos no lo podían hacer. Entonces, finalmente, podría ser en este escenario una competencia de partidos políticos regulados frente a ciudadanos que irían con todas las libertades. Pero también existe el otro escenario. Los partidos políticos, por supuesto que tienen y participan en condiciones ventajosas respecto de casi todos los ciudadanos. Ellos cuentan con un financiamiento público, cuentan con una infraestructura, con movilización y cuadros y bases en todo el país. Entonces, yo concretamente a tu pregunta, en este momento, al no estar regulado en específico la forma en que participan los ciudadanos no partidistas en las elecciones, es imposible en este momento de no aprobarse la reforma para su participación. Calculaban por ahí de 1.800.000 adherentes o firmas en caso de que fuera aprobada la reforma política en la Cámara de Diputados, alrededor de 1.800.000 firmas que respaldaran la candidatura de un ciudadano. ¿Es así, magistrado? No se maneja en el proyecto un porcentaje, lo dejan desde luego a la ley secundaria, pero imagínate, yo estoy pensando, si es 1.800.000, estamos hablando de más del 2% de los inscritos en la lista nominal. Prácticamente estamos pensando en la constitución de un partido político. Entonces me parece que sería un universo muy alto, si así quedara, para poder participar. E inclusive, yo ahí sostendría exactamente lo mismo que el maestro Woldenberg, se convertiría en una norma con una intención tan buena en mera retórica. Porque haría prácticamente imposible que un ciudadano consiguiera un respaldo de 1.800.000 personas, porque además algo es importante, y a eso se refiere el decreto. Este apoyo no debe ser solo de una entidad federativa, tiene que estar apoyado por un amplio sector, ¿no? Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, del presidente de la República, debería tener apoyo en todo el país. Si se trata de un gobernador, bueno, en toda la entidad federativa o en el municipio correspondiente. En el DF pensemos por ejemplo, no está previsto las candidaturas independientes, desde luego, pero si la Asamblea las previera, tendría que tener este respaldo, por ejemplo, en todo el Distrito Federal. Magistrado Armando Maitret, magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Como siempre es un gusto hablar con usted, magistrado, el punto de vista de los magistrados, de quienes conocen la ley, de quienes reciben en sus manos cualquier queja, cualquier impugnación, pues es importante porque a final de cuentas la mayoría de los asuntos en la Ciudad de México y a nivel nacional pues tiene que ver con una ley, con una reglamentación. Si no, imagínense, sería ahí una situación de cada quien hacer lo que quiere porque cree que es lo correcto, y me parece que eso nos llevaría a la anarquía. Es importante este punto de vista y, como siempre, magistrado, se lo agradecemos profundamente.
el agradecido soy yo, Martín, que me permita llegar a tu auditorio. Le agradezco mucho, magistrado Maitret, muy buenas noches. Buenas noches, Martín. Bueno, pues ahí están los puntos de vista sobre la reforma política. Si alguien sabe de reforma política y de cuestiones electorales, pues es el maestro José Woldenberg. Ha sido un presidente del IFE impecable, muy poco cuestionado, y un presidente del IFE que salió con el reconocimiento no solamente de los partidos, sino también de millones de mexicanos. Fue el referee electoral en el año 2000, en el quiebre político del Partido Revolucionario Institucional. Muchos pensarían, ¿a poco el PRI se va a resistir a dejar el poder presidencial así de fácil? Pues hubo dos personajes que cumplieron bien con su trabajo. Me parece que uno de ellos fue José Woldenberg, apegándose a lo que decían los votos de los mexicanos, dando a conocer lo que tenía que dar a conocer el presidente del IFE, dando a conocer lo que estaba obligado por ley a dar a conocer y sin invadir otras esferas. Y me parece que el otro personaje como presidente de la República fue Ernesto Zedillo, que la misma noche de la derrota de Francisco Labastida, pero sobre todo del PRI, del régimen que durante más de 70 años gobernó el poder presidencial en México, dijo: señoras y señores, el próximo presidente de este país es Vicente Fox. Así que el maestro José Woldenberg me parece que es un punto de referencia importante, una opinión muy válida, muy creíble, con mucha credibilidad. Y el magistrado Armando Maitret, pues es el punto de vista legal, que a final de cuentas es lo que impera en este tipo de situaciones.